Stan Lee es conocido como un escritor deslumbrante, acaparador de méritos ajenos y un charlatán. ¿Quieres conocer el lado oscuro de Stan Lee? Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro clásico episodio de AOHL Podcast, el podcast de cultura pop. En el año 2004 fue lanzado un libro llamado Stan Lee on the Rise and the Fall of the American Comic Book, escrito por Tom Spurrier y coescrito junto a Jordan Raphael. Dicho libro, en su sinopsis, decía lo siguiente: Stan Lee es conocido como un escritor deslumbrante, un editor con talento, autopromotor incansable, acaparador de méritos ajenos y un charlatán. ¡Boom! Y el mundo explotó en 1000 pedazos. Esa acción hizo que los fans de los cómics miraran con furia el libro. Nadie se había atrevido a cuestionar el legado, el poder y la obra del dios de los cómics, Stan Lee, el rey de Marvel. Luego, en el año 2018, Stan Lee recibió unas acusaciones extremadamente fuertes sobre acoso sexual y en el 2021, luego de su fallecimiento, fue lanzada una brillante biografía llamada True Believer: The Rise and Fall of Stan Lee, y tampoco lo dejaba muy bien parado. Lo mostraba, según el libro, y cito exactamente, como un vampiro del talento de sus amigos. Pero sé que seguramente me quieres matar por esto que te estoy diciendo, debes estar ofendido, debes estar molesto. Pero antes de que me mates, por favor, dame una oportunidad y acompáñame una vez más al DeLorean y te cuento por qué estoy diciendo todo esto. ¿Quieres conocer el lado oscuro de Stan Lee? Acompáñame. Estamos en el año 1922. Específicamente el 28 de diciembre en Manhattan, en New York, donde acaba de nacer Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee. Lee estudió en el Instituto DeWitt Clinton del Bronx, mientras ejerció diversos trabajos como mensajero, escritor de obituarios y de comunicados de prensa, hasta que a finales de 1940, poco después de concluir la escuela secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics. De hecho, que esa editorial ahora es conocida actualmente como Marvel Comics. En ese tiempo, la empresa era propiedad de Martin Goodman y los autores de cómics de la época eran vistos en esos momentos, dijo Stan Lee, según en una entrevista en el 2006, como actores porno o peor. No había nada de orgullo en escribir cómics, no había mucho negocio tampoco en eso. Pero ¿saben cuál era el sueño real de Stan Lee? Ser un escritor serio, decía él, escribir un libro de verdad, un autor de renombre. Y eso no lo veía posible escribiendo cómics. Así lo quería él, pero estaba en el lugar correcto para dar sus primeros pininos, sus primeros pasos en el mundo de la escritura, al menos. Y además tenía 20 años. A esa misma edad, de 20 años, llegó su primera oportunidad y debutó como guionista con un relato de 2 paginitas protagonizado por el Capitán América. Por lo que en el momento de estampar su nombre en los primeros cómics que escribió, usó el apodo de Stan Lee, porque sonaba parecido a su nombre, que era Stan Lee, ¿no? Para que no lo reconocieran, porque obviamente más adelante él iba a ser un escritor muy grande y que iba a estar el nombre de un escritor grande en un cómic. Eso no podía ser posible. Así que poco a poco fue avanzando y trabajando junto a 2 leyendas del cómic. Y uno era el gran creativo, Jack Kirby, y el otro era el mejor artista que tenía la empresa, Steve Ditko, responsable de darle cara y forma a todos los personajes que salían de la cabeza de Kirby. Esta dupla de Kirby y Ditko eran increíbles. Pero Stan, a pesar de que estaba escribiendo y trabajando muy bien, seguía descontento. Nunca le llenó ser un escritor de cómics. Y sí, ustedes se están volviendo locos, van a creer que estoy diciendo mentiras, pero es la verdad. Por lo que en 1960 Stan Lee estaba a punto de dejar Marvel Comics y se iba a retirar. Pero su mujer le convenció para que crease el cómic que deseaba. Porque en vez de quejarse, le dijo: ¿por qué no haces algo que te guste? ¿Por qué no, si tú eres el señor de las ideas, escribe algo que esté a la altura de tus capacidades? Y eso, encendió su foco. En 1961 le llegó el éxito con la creación de los Fantastic Four, los 4 Fantásticos. Y escuchen bien, cito textualmente lo que dice Wikipedia. En 1961 le llegaría el éxito con la creación de los 4 Fantásticos. Pero ¿saben qué?
Stan Lee no creó los Cuatro Fantásticos, eso está muy lejos de ser verdad. El legendario Jack Kirby fue el creador de los Cuatro Fantásticos. De hecho, es uno de los artistas más increíbles de cómics de todos los tiempos y él tuvo la idea de crear a los Cuatro Fantásticos. Además, Kirby participó en la Segunda Guerra Mundial y fue el creador del Captain America, del Capitán América. Obviamente realizado para competir con el auge que tenía Superman en esos momentos, realizado por DC Comics, la compañía rival de Marvel. Pero Kirby además le dio forma a los personajes, ya que era un ávido dibujante. Pero ahí no podemos dejar fuera a Stan Lee. Stan Lee sí le añadió algunas cositas a los personajes y esto era su estilo. Era que los superhéroes anteriormente no tenían problemas reales, eran tipos casi perfectos. Y los Cuatro Fantásticos sí lidiaban con problemas de la vida real, algo que fue muy novedoso para la época. De hecho, en muchos de los cómics de los Cuatro Fantásticos, ellos lidiaban con la discriminación, con el racismo, obviamente por ser como portadores de poderes extraordinarios o especiales que los hacían diferente al resto de las personas. Pero a finales de los años 70, cuando Jack Kirby deja la compañía, diría: fue mi idea, no la de Stan. No digo que no charláramos, pero siempre fue mi idea. Y al parecer, ambos comparten la creación de los personajes, pero lo que sí sabemos todos es que cuando hablamos de los Cuatro Fantásticos, todo el mundo al unísono va a decir que esos personajes son de Stan Lee y que él es el único creador cuando está muy, pero muy lejos de eso. Y lo mismo sucede con el personaje más famoso de Marvel. Ustedes estarán preguntándose si han vivido bajo una roca, ¿quién será el más famoso de todos? La gallinita de los huevos de oro. Obviamente que Spider-Man. No hay ser humano sobre la tierra que no sepa que el señor Stan Lee es el amo, señor y creador y único creador de Spider-Man, ¿no? Así de sencillo. Y Stan Lee ha hecho cameo en todas las películas de Spider-Man. De hecho, hasta en los videojuegos de Spider-Man hace cameos. Hasta en los dibujos animados de Spider-Man ha hecho cameos. Es su orgullo más grande, el que más dinero le ha dejado también en regalías. Pero acá vamos. Según Stan Lee, esta es la versión de la historia. Un día su jefe en Marvel le pidió que creara un nuevo superhéroe, por lo que Stan regresó a su oficina y vio una mosca que trepaba a la pared. Y dijo: ¡wow! ¿Qué tal si una persona tuviera ese superpoder? El de treparse así pegado a la pared. ¿Y qué tal si fuera un adolescente? Puede ser. Claro, nunca se había hecho nada con superhéroes adolescentes. Todos eran adultos. La cosa pintaba bien. Pero ¿y qué tal si tuviera problemas reales de un adolescente? Suena bien, ¿no? Que fuera tímido, que sufriera bullying, que le gustara una chica y la chica no le correspondiera en el amor. Pero todavía faltaba algo. Tenía que tener un nombre cool y no podía ser Flyman o Mosquito Man o el hombre mosca, el hombre mosquito. Además, era asqueroso, no sonaba bien. Y hasta que en un momento dijo: ya, Spider-Man. Suena increíble, ¿no? ¡Listo! Tengo el superhéroe. Y fue corriendo a la oficina de su jefe y le contó todo a su jefe. Su jefe hizo un silencio, se aguantó un rato y le dijo: es la peor idea que he escuchado en mi vida. Los superhéroes no son adolescentes. ¿Estás loco? Nadie quiere eso. Además, las arañas son asquerosas. A nadie le gustan las arañas. ¿A quién le gustaría, por favor, alguien que se llame Spider-Man? Pero Stan no se dejó vencer y aprovechó de incluir al personaje en un cómic que ya iba de salida. Un cómic que ya a nadie le importaba. Y como el contenido que hubiera dentro no interesaba porque era el único cómic, lo decidió incluir en Amazing Fantasy, en el capítulo final de Amazing Fantasy. Y pasaron un par de meses y Stan Lee estaba relajado en su oficina cuando llega corriendo a la oficina de Stan, su jefe, y le dice: Stan, ¿te acuerdas del superhéroe ese Spider-Man que los dos amamos, que los dos se nos ocurrió, que fue increíble? Y Stan le responde: sí me acuerdo. Bueno, se está vendiendo como pan caliente, necesitamos que tenga su propia serie. Y así daría inicio a Spider-Man, ¿no? Esa es la versión de Stan Lee. Pero la historia es muy diferente, contada por parte de Steve Ditko y Jack Kirby, el cual tenía un personaje muy parecido llamado The Fly, la mosca, que además también se trepaba por las paredes y usaba cuerdas para atravesar la ciudad, bien parecido a Spider-Man. Por cierto, en una Comic Con, un ex asistente de Jack Kirby que trabajó con él en esos años comentó: Jack Kirby entró en la oficina de Stan Lee y le pidió hacer un superhéroe llamado Spider-Man, que escalara las paredes,
trepara muros y tuviera el superpoder de la agilidad. Y seguramente su personaje de Fly es muy parecido a Spider-Man. Eso quiere decir que la historia allí concuerda un poco. En esos días cuenta Stan Lee que él fue el que llevó el personaje a Jack Kirby solamente para que hiciera el dibujo. Pero Jack hizo un dibujo muy heroico, muy fuerte, muy grande. Stan quería otra cosa. Y asimismo las palabras de Stan se lo llevó al tercero en esta disputa, a Steve Ditko, que él es el responsable de la apariencia actual de Spider-Man, y agregó detalles que aún se mantienen. Ditko además agregó el lanzatelarañas que sale de las muñecas, a diferencia de lo que había hecho Stan Lee, que era con una pistola que lanzaba las telas de arañas. Así que aquí hay unas cuantas coincidencias. Para crear a uno de los superhéroes más icónicos se tuvieron que reunir tres mentes brillantes: la idea de Kirby, los dibujos de Ditko y la historia de Stan Lee. Pero nunca se reconoce eso. Stan Lee se llevó todos los créditos, cameos, apariciones en TV, lo que causó la furia de sus co-creadores. Y aún hasta el sol de hoy, Stan Lee nunca los consideró co-creadores. Nunca admitió el apoyo de ellos. Stan es demasiado firme y nunca los quiso reconocer. Se llevó eso a la tumba. Nunca les reconoció absolutamente nada. Steve Ditko dijo que nunca recibió $1 por las regalías de su creación. Y Kirby dijo que Stan Lee era un tipo adicto a las cámaras, a la autopromoción. Y quizás sí es así. Stan estaba concentrado en volverse un personaje más, un superhéroe más. Estaba loco por ser un autor reconocido. Cuando Ditko y Kirby no trabajaban en esa onda, ellos trabajaban en las sombras, eran creadores de cómics simplemente, nunca fueron reconocidos. Y Marvel se encargó de darle a Stan Lee un sueldo vitalicio o una pensión de $1 millón anuales. Lo llevó de gira por todo el mundo, lo dieron a conocer como genio, creador, el mayor creativo con las mejores obras y personajes dentro del mundo del cómic. Pero ¿saben cuánto dinero recibió Kirby y Ditko? Cero. Nada, nothing, nada. Steve Ditko, el hombre que le dio forma al Hombre Araña, murió solo y pobre en un departamento de una habitación en New York, mientras Stan Lee vivía como un rockstar en su mansión en Hollywood, allá en Los Ángeles, California. Actualmente, los tres creadores más prolíficos del mundo del cómic no están entre nosotros. Tanto Lee como Ditko y Kirby han fallecido. Y esto no es para hablar mal de Stan Lee. Reconozco que es un tipo bien talentoso. Su aporte y el giro que le dio al mundo del cómic, llevando los problemas reales de la juventud que leían esos mismos cómics directamente a sus personajes, lo hizo un completo ganador. Su fórmula tuvo éxito inmediato. Aunque a muchos no les gustó, definitivamente Stan Lee siempre estuvo rodeado de esta aura de bondad, del tipo bueno, como un Walt Disney, pero de los superhéroes, ¿no? Un tipo intachable. Pero en el año 2018, cuando aún estaba vivo, sus demonios vinieron por él. Y fue cuando se destaparon las acusaciones del movimiento Me Too. Y Stan no se salvó, ya que atacó sexualmente a las enfermeras internas que trabajaban en su mansión de Los Ángeles, y ellas lo acusaron. Stan Lee tenía por esas fechas 95 años y necesitaba atención médica, prácticamente un hospital en su casa a las 24 horas del día. Pero según las denunciantes, se sobrepasó con ellas. Al parecer, según ellas, Stan le pedía felaciones o que le diera placer en el dormitorio. Y ustedes dirán, bueno, este es solo un caso, Yetro. Esto puede ser mentira, pero no fue la única mujer que se quejó de estos abusos, sino que cada una de las enfermeras que enviaba a la empresa que contrató a Stan Lee se quejaron absolutamente todas. El expresidente de Marvel les pedía sexo oral en la ducha, las manoseaba y hasta las hacía sentir incómodas con su tendencia a pasearse desnudo por la mansión, así como Dios lo trajo al mundo, solicitando que le dieran placer en el dormitorio. Un representante legal de Stan Lee negó rotundamente al Daily Mail que estos hechos difamatorios fueran ciertos. Él cree que se trata de despreciables acusaciones y hará todo lo posible para limpiar el buen nombre de Stan Lee y además de su intachable conducta y carácter. Pero ese no fue el único caso. Luego, una mujer encargada de dar masajes en un hotel en Chicago mencionó que el manager de Stan Lee arregló
una cita para que este último recibiera un masaje en su cuarto de hotel. Pero al llegar al cuarto de hotel, la masajista en cuestión, Stan estaba ebrio y fuera de control. La tocó y le pidió que tuvieran sexo, pero ella se rehusó. A pesar de lo anterior, la mujer procedió con el masaje, para lo cual Stan Lee comenzó a masturbarse. La mujer le exigió que por favor le diera una compensación económica por el mal rato. Los fans de Stan Lee reaccionaron rechazando de manera categórica estos eventos. Y si de verdad lo hizo o no, no lo sabemos. Aquí tampoco somos jueces para estar juzgando a todo el mundo, ¿no? Al final de todo, ¿qué nos queda? Stan Lee sinceramente es un genio de los cómics, o al menos sabe venderlos muy pero muy bien. Su método, llamado el método Marvel, donde Lee hacía una sinopsis de una historia que pasaba al dibujante y luego este escribía los diálogos basándose en el dibujo terminado, le funcionó para hacerse de la autoría de muchos de los personajes más icónicos, sin darle el crédito a todas las personas que estuvieron o que ayudaron o que estuvieron involucrados en el proceso creativo y ayudaron a crearlos. En su cabeza él tenía la idea principal, era el que lo creaba, y todo aporte que venía luego para él no era válido, no era reconocido nadie como co-creador de esto o recibía regalías, por lo que muchos de estos co-creadores o autores quedaron en la quiebra, muchos en la sombra, y nunca recibirán el crédito merecido. Este podcast está realizado para ellos, no para Stan, que aunque reconocemos que es pieza importante, ya el mundo le dio todo el reconocimiento y creo que mucho más de lo que se merecía, ¿no? Mucho más de lo que debía. Este podcast va dedicado a Jack Kirby, a Steve Ditko, a Larry Lieber, a Don Heck, todos ellos creadores de Iron Man, de Thor, de Avengers y la mayoría de productos exitosos que ha realizado Marvel. Está dedicado a todos los dibujantes, guionistas y personajes que trabajaron en esa época junto a Stan y crearon universos maravillosos que hicieron que nuestras infantiles mentes volaran alucinando con estas historias y estos personajes. Y es que cuando eras niño y veías esos libritos con personajes tan coloridos, mundos tan diversos, querías adentrarte en ellos. Al fin y al cabo, les agradezco por haberse mantenido en pie de lucha y hacer avanzar a una industria que al inicio era vista como cualquier cosa y convertirla en un fenómeno cultural basado en la justicia, los buenos valores y en una actitud heroica ante la vida. Y recuerden siempre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Diablos, Stan Lee, ¿a quién le habrá robado eso? No, mentira. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que este episodio acaba de llegar a su final. La semana que viene vamos a regresar con mucho más contenido de AOHL Podcast, el podcast de cultura pop. Recuerden, ya como les dije, estamos en todas las plataformas digitales. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Oye Yetro con JH en Instagram y las redes del podcast AOHL Podcast en Instagram también. Estamos en Audio Player Perú y en el canal de YouTube. Suscríbete acá en el canal de YouTube de Radio Oxígeno. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!